Bueno, comenzamos la reunión hoy. Nos va a deleitar con su exposición Mónica Beatriz Cuello. Es profesora de inglés del Instituto Superior de Profesorado Presbítero Dr. Antonio Sáenz, licenciada en inglés con orientación en lingüística y literatura de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en inglés con orientación en literatura angloamericana, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, diploma en estudios irlandeses, Universidad de El Salvador. Investigadora del programa de incentivos a docentes investigadores de universidades nacionales. Actualmente investiga la inmigración angloparlante y su impacto en el contexto bonaerense. Dirige un equipo de investigación que estudia la enseñanza de la lectocomprensión en lenguas extranjeras en la universidad. Ha participado de eventos académicos en nuestro país y en el exterior. Docente de literatura de los países de habla inglesa 1 y 2 en inglés en la Universidad Nacional de Lanús. Y hoy nos va a exponer acerca de daños, análisis y discusión del relato Counterparts o duplicados en castellano en la serie de relatos Dubliners de James Joyce. Bueno, te dejo todo, Moni. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en mayo compartiendo esto con nosotros. Eh, bueno, como Guille dijo, yo quiero compartir un relato de dublineses. Vamos a tener un encuentro hoy que va a tener dos momentos porque lamentablemente no pudimos tener el Zoom ilimitado que tienen algunos y mi Zoom es gratuito, por lo tanto es más breve. En el primer Zoom voy a tratar de hacer la presentación y en el segundo Zoom hacemos una interacción entre todos porque la idea era compartir sus miradas sobre el relato. Bueno, lo primero que quiero contarles es que este relato, Dubliners, es un libro publicado en el 2014 y yo tomo conceptos de la traducción de Edgardo Scott, que es del 2021, Dublineses, un traductor argentino que ha hecho una magnífica traducción y un muy lindo estudio preliminar antes de su volumen de traducción. Y quiero, para empezar, contarles este concepto que toma James Joyce. Él dice que en vez de su escritura no surge de una epifanía, sino que su escritura surge de una epíclesis. ¿Qué es esto de epíclesis? Es un término utilizado en la liturgia católica, es un momento de la misa cuando se hace la invocación al Espíritu Santo. Pero en la Grecia antigua, el término epíclesis, que es un término de etimología griega, se usaba para hacer la invocación a las musas por parte de los poetas. Y esto es lo que rescata, por eso Joyce rescata este término y dice él que esto es una metáfora del proceso creativo que él experimenta y que incluye la experiencia y la revelación comunicadas en un contexto determinado. Entonces, partimos desde su idea de concepción y de inspiración para la literatura. Antes de comenzar con esto, es importante que tengamos en cuenta lo que dijo en el encuentro de abril la doctora María Eugenia Cruzet, que nos dio un panorama de la Irlanda de ese momento, de una Irlanda empobrecida, una Irlanda que estaba sufriendo todavía las consecuencias devastadoras de la gran hambruna. Estamos hablando de que Joyce publica esto en el 1914, pero él los empieza a escribir los relatos en 1904. Entonces, una Irlanda empobrecida, una Irlanda colonia del Imperio Británico, dividida por conflictos internos y que expulsaba más que invitaba a quedarse
a sus ciudadanos. Entonces, este es el contexto histórico que nos explicó en detalle María Eugenia, en el que se inserta la escritura de Dublineses. La escritura comienza como un encargo del periódico The Irish Homestead, que le promete a Joyce pagarle una libra por relato y que escriba algo muy simple, algo muy rural, vivo, patético. Joyce empieza a producir sus relatos y después empieza una carrera de 7 años por conseguir un editor, hasta que consigue finalmente, él dice que tiene 9 años de rechazos editoriales hasta que finalmente consigue publicar esta colección de relatos. Y en el prólogo de Edgardo Scott, cita en su prólogo a Richard Ellman, uno de los biógrafos de Joyce más prestigiosos. Joyce dice que no puede escribir sin ofender a la gente, ¿no? Joyce, una figura con mucho talento, pero muy conflictiva, y siempre está como yendo contra el mundo. Ezra Pound, un escritor fundamental para los modernistas, porque Ezra Pound desde Londres lee Dublineses, lo elogia y lo empieza a difundir. Lo mismo va a ser más adelante en el 22 con el Ulises. Ezra Pound es una persona que le va permitiendo a Joyce, le va abriendo caminos para la publicación de su obra y le va dando siempre consejos de un lector erudito, y que son muy valiosos para Joyce. Coloqué aquí esta cita de Joyce en su descripción de Dublineses, que es muy importante y que nosotros generalmente tenemos la primer parte. Dublin, él dice que él intenta escribir esta historia y que elige Dublin porque era el centro de la parálisis. Dice, bueno, que ha intentado presentárselo al público y que divide los relatos en 4 momentos: infancia, adolescencia, madurez y vida pública. En ese orden organiza los relatos. Y es muy importante el final de esta cita. He escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad, una gran economía en su escritura que permite priorizar lo importante y sacar todo lo superfluo de la escritura, algo, no soy escritora, pero algo que otros escritores irlandeses, argentinos, cultivan, esta economía y esta elegancia en la escritura, con la convicción de que es un hombre verdaderamente audaz aquel que se atreve a alterar la presentación, incluso deformarla, lo que sea que haya visto u oído. Y acá haciendo referencia a su celo por ser verdadero, por transmitir la belleza de la verdad poética. Esto le importa mucho a Joyce, que su escritura sea verdadera, que transmita verdad, de manera muy bella, pero que transmita verdad. Según Richard Ellman, el objeto que prevalece en Dubliners es el hambre que tiene Joyce por mostrar esta ciudad, por mostrar Dublin, ciudad de la que escapa físicamente, porque muchos de estos relatos los escribe en Europa. A partir de 1904, él parte hacia Europa y de ahí en adelante hace su escritura ahí, pero que sigue vigente y que sigue presente en toda su escritura. Y bueno, la vigencia de Joyce y su contemporaneidad, porque bueno, logra
mostrar esta sociedad en su lado más bello y en su lado más crudo. A Dublin él la toma como una persona, personifica la ciudad. Y en Dubliners pone 4 momentos de la vida de esta ciudad. La infancia, con estos 3 cuentos, la adolescencia, la madurez y la vida pública. En la madurez, en el grupo de la madurez, es cuando encontramos el cuento Counterparts o duplicados, como lo traduce Edgardo Scott y otros traductores. Y algo importante antes de adentrarnos en el cuento duplicados, Counterparts, es que Joyce utiliza la gramática de la poesía. Él hace que sus relatos no sean perfectamente gramaticales en cuanto a la prosa, sino que se permite esas licencias poéticas que se permite un poeta. Tenemos que recordar que antes de publicar Dubliners, él escribe un libro de poemas, que se llama Música de Cámara, que lo va a publicar en 1907. Y Counterparts, según el editor de Dubliners, Grant Richards, es un cuento ofensivo y de mal gusto. Pero según otros críticos que lo ven con posterioridad, es el cuento que sintetiza el tema y la estructura de todo el libro. Está escrita en 1905, está escrita desde Trieste, y cuando la termina de escribir, Joyce, en su biografía, según señala Ellman, dice que está satisfecho por la escritura y posteriormente dice que la ferocidad del relato, que como ustedes pudieron ver, si lo pudieron leer, transmite Counterparts, se debe al calor de Trieste. El calor de Trieste lo hace incapaz de poder continuar con este relato bien, sin poner tanta violencia. En el título Counterparts encontramos una simetría que se va dando a lo largo del relato. Y esta simetría está dada entre la relación que tiene Farrington, el protagonista, con Mr. Alleyne, con Weathers y con su hijo Tom. Vemos el tema de abuso de autoridad, el tema de parálisis, este tema que él dice que es el tema de Dubliners, a lo largo del relato, este parálisis en el sentido de la incapacidad de escapar de un círculo vicioso, y según el crítico Scholes y otros más, hay unos duplicados dentro del relato y hay duplicados de este relato con respecto a los precedentes y a los posteriores en la colección de Dubliners. Hay 3 partes, vamos a dividir el relato para poder entenderlo en 3 partes. La primera parte en 3 locaciones que se produce. Estas son la oficina, el pub y el hogar. En cada una de estas locaciones va viendo un increyendo de la furia de Farrington que tiene su clímax al final del relato. Yo quise, después van a ver que la presentación está llena de citas porque quise que todo lo que les voy contando o el análisis que les propongo del relato esté documentado con la palabra de Joyce, ¿no? Con las citas de Joyce. Y es importante destacar esto, el principio de non serviam,
en latín quiere decir no serviré, que muestra el desencanto y la desilusión que Joyce siente con su país y con el tiempo que le toca vivir. Joyce no está dispuesto a servir ni a la familia, ni al país, ni a la religión. Todo lo ha desilusionado. Él es el mayor de 12 hermanos, de una familia de 12 hermanos, cuyos 4 hermanos mueren, una familia eh, con penurias económicas, con un padre que se refugia en la bebida, con una madre que eh, no puede con todo esto. Entonces, estas limitantes que Joyce siente que tiene en su país, las vamos a ver en el relato. Y según Joyce, estas limitantes, él después va a hablar también de la lengua, son las que mantienen cautivo al irlandés y lo atrapan y lo paralizan. En el relato, estas 3 componentes, la lengua, la nacionalidad y también la familia en la última parte, se corresponden con las diferentes locaciones en que tiene lugar el relato: la oficina, el pub y el hogar. En la oficina vemos el componente de la lengua, ahora lo vamos a ver en las citas propiamente dichas. Farrington es un copista, él hace duplicados, copia a mano documentos legales, o sea que utiliza la lengua. En el pub, donde se va a disputar el tema de nacionalidad, y finalmente en el hogar, donde se conjugan todos estos componentes y vemos la lengua, la religión y la familia como se ponen en juego en este relato. Tenemos una descripción de Farrington. Yo destaqué algunas palabras y algunas expresiones que me parecen muy interesantes, y otras la van a ver en la próxima diapositiva, que están también en verde, porque como Joyce, que siempre estaba buscando una nueva manera de transmitir, una nueva manera de utilizar la lengua, cómo utiliza la lengua de una manera muy novedosa y muy artística. De Farrington y su adicción a la bebida, acá tenemos que es un dark wine colored, with fair eyebrows and mustache. Y esta necesidad que tiene Farrington todo el tiempo de calmar su sed. Siempre está buscando algo para calmar su sed, que aparte de alcohol es de otras cosas, evidentemente. Y vamos a ir viendo a lo largo del relato cómo estos daños que se van a producir primero en Farrington y después en su hijo, se van increyendo y se van construyendo a lo largo del relato. Vamos a ver cómo se construye esta violencia en la oficina. Fíjense en la primera cita, cuando Farrington está mirando la cabeza de Alain y evaluando cuál es su fragilidad, esta necesidad que tiene Farrington todo el tiempo, en necesidad reprimida de pegar. Guille, vos me avisás cuando falten 5 minutos, así no me, Sí, no salió un me cartel que paso. faltan 10 minutos. Sí, a los 5 avísame, así cortamos y empezamos después otra reunión. Cómo él necesita insultar, necesita agredir. Y bueno, fíjense esta frase, él siempre apelando y pensando en su fuerza física, es un hombre muy grandote, cómo piensa que él solo puede destruir esa oficina,
Y esta expresión que me pareció muy interesante, his body ached to do something, to rush out and revel in violence, una expresión muy creativa de cómo está usando este verbo Joyce. En la oficina esto sigue, y fíjense la primera, un barómetro para medir su intensidad emocional. Y el barómetro ya está, la presión está en el rojo del barómetro. Los insultos, el abuso constante al cual lo expone Alain. Y acá tenemos el componente de la lengua. Él ya ha insultado y se ha reído de Alain con otras personas de la oficina, haciéndole mímica por su acento de Irlanda del Norte. En el pub. Y en el pub tenemos dos elementos que como que lo alteran a Farrington, y es que ve a dos mujeres jóvenes muy llamativamente vestidas, que le resultan atractivas. Una tiene se choca con él, lo golpea sin querer al salir y tiene un acento londinense. Acá tenemos el componente nacionalista. Y cuando aparece Weathers, que es este artista circense que se estaba presentando en el Tivoli, un teatro que, según la descripción que da Farrington, perdón, Joyce, del pub donde está Farrington, estaba a unas cuadras, el Tivoli, de este pub. Y los amigos de Farrington que lo proponen para defender el honor nacional, defender a su honor de irlandés contra este inglés que es Weathers, y jugar una pulseada, que es lo que se propone ahí. Y aquí, al perder la pulseada, esta violencia sigue increyendo, se siente humillado, se siente derrotado por un joven inglés, y esto se lo lleva a su casa. Toda esta violencia se la va llevando a su casa. Acá vemos en estas citas cómo está caminando hacia su casa y respirando toda esta violencia que tiene contenida. Bueno, estábamos viendo los tres sitios donde se va construyendo la violencia: la oficina, el pub y el hogar, y habíamos llegado al momento del hogar, y las citas que yo elegí tratan de reflejar este desprecio que siente Farrington por su hogar, por su familia. Muy elocuente la cita que habla de su esposa, porque él es objeto de la violencia de su esposa cuando él está sobrio, y él violenta a su esposa cuando está borracho. O sea que vemos que es una familia donde la violencia es una moneda corriente. Silencien los micrófonos, chicos, porque si no después la grabación no va a salir bien, por favor. Y cuando llega a su casa, la esposa no está porque fue a la iglesia. Ahí tenemos el componente religioso, pero el que lo espera es su hijito, Tom, que es el objeto de toda esta violencia contenida que se vino tejiendo a lo largo del relato. Y también tenemos el componente del lenguaje, porque él, en el momento que está en la oficina, el narrador nos cuenta que él le hacía burla a Alain por su acento de Irlanda del Norte, y acá le hace burla a su hijo cuando le dice que no tiene la cena lista, y toda esa violencia física que se fue construyendo con palabras se descarga sobre el pequeño Tom, cuando él toma el bastón y le empieza a pegar al nene.
Es un hombre que no se puede contener, es un hombre que no tiene límites, que se ha venido conteniendo durante todo el relato, salvo en la expresión del juego de la pulseada que juega con Weathers, pero Weathers lo derrota, así que ni siquiera esa expresión física le ayuda a descargar su violencia y la descarga en la casa, la descarga con el pequeño Tom. Y este niño que a lo único que apela, y esto es lo que hace el relato más dramático, es a la religiosidad, a una religiosidad que no le alcanza, que no le sirve para pacificar a su padre. Él le propone rezar por su papá, y aquí llega, es por eso Joyce nos lleva al borde de un precipicio, porque el clímax de la historia está al final. Y por eso nos resulta tan dramática y tan dura de leer, porque no tenemos respiro. Llegamos hasta el final con estas palabras del niño y con estas palabras que sabemos que van a caer en nada, porque Farrington no puede cambiar y no puede cambiar su actitud en ese momento. No hay un párrafo posterior que nos permita ver una pacificación o una manera más tranquila de terminar el relato. Este relato tiene equivalencias con otros relatos. Mi presentación de hoy fue sobre counterparts, nada más, pero podemos hacer un paralelo con el relato anterior y el relato posterior. Cómo estas equivalencias internas de los personajes y de las situaciones se reiteran y se van intensificando. Traté de mostrarlas con las citas que elegí hasta llegar a este clímax final. Y cómo los daños, que me parecía que era un buen título para la presentación, son múltiples. Los daños son múltiples. Y una cosa que llama la atención, porque en dos momentos del relato, el narrador nos marca el pub como el lugar seguro de Farrington. El pub es el lugar donde él quiere escapar. Cuando la violencia crece en la oficina, él escapa a O'Neill's, que es un pub que tiene muy cerca de la oficina. Y cuando se está yendo de la oficina, ven la cita que puse acá, va a buscar el cobijo y la protección que le da el pub. Muy particular, porque el pub no le da cobijo y protección, termina en el último pub que están con Weathers y con sus amigos mal, y huye de ahí, pero el narrador nos muestra cómo para Farrington esto es un lugar seguro. Y el personaje está en esta parálisis que explicaba Joyce en la cita del principio, en un círculo de violencia y agresión que crece y parece no tener fin. Y bueno, ahora les muestro estos son los textos que estuve trabajando para armar la presentación, y bueno, gracias, por supuesto, por escuchar y por compartir.